En el día de hoy vamos a ver un repaso general de todos los contenidos vistos hasta ahora. El cálculo matemático, los distintos tipos de traba, la tabla de mezclas y morteros y el uso del nivel de manguera. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, profe? ¿Bien? Bien. ¿Mate? Bueno, está bueno. ¿Qué están repasando? Es de pomelo. Estamos repasando las trabas. ¿Eh? Las trabas. Así nos ponemos al día. Claro. Muy bien. Bueno, Está vamos bueno. a poner el pizarrón que ahí viene su compañero. Listo. ¿Qué tal? compañero? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, compañero. Bien. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buenos días para todos. Arrancamos un día nuevo, con un tema nuevo, pero lo que más me interesaría es que refresquemos un poquito todos los conceptos que vimos desde el primer día de clase. Vamos a hacer un repaso general entre todos y me gustaría que ustedes me empiecen a contar a ver qué es lo que se acuerdan de todas las cositas que fuimos viendo. Porque todo esto, lo que ahora vamos a refrescar, lo vamos a empezar a aplicar en la práctica. Así que es fundamental que vayamos con los conceptos bien frescos y si tienen algo que preguntar, ya sacamos la duda acá. Cuando vayamos al sector de práctica ya tenemos todo un poco más organizado. ¿Bien? A ver, Lidio. Los cálculos sobre el metro cuadrado que entra en los ladrillos. Bien. Longitud. Por ¿Se acuerda entonces, ya que mencionó eso, se acuerda en un metro cuadrado de pared de 30, cuántos ladrillos entraban? 130. 130. ¿Están todos de acuerdo que entraban 130? Estamos hablando de una pared de 30, ¿no es cierto? Y si yo ahora les hago una pregunta que no se las hice antes. En una pared de 15, ¿cuántos ladrillos entrarían? ¿La mitad? La mitad, exactamente. Muy bien. 50%. Bien. ¿Qué otra cosa, a ver, se les viene a la memoria de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Las trabas de la pared. Las trabas de las paredes, muy bien. ¿Cómo levantar una pared? ¿Cómo levantar una pared? ¿Se acuerdan qué tipos de traba vimos? ¿Cuáles fueron los distintos tipos de trabas? Bueno, la traba de entrada con un cuarto de ladrillo, con un medio de ladrillo. Con un medio de ladrillo. Para comenzar la primera hilada. Está bien. ¿Ese tipo de pared cuál era? Y la pared que es una pared Una pared recta. recta. Bien. ¿Se acuerdan otro tipo de traba que vimos? Indentada. Indentada. El trabadiente. ¿Para qué servía el trabadiente? Para hacer una pared futuramente. Está bien. Cuando uno tenía pensado el día de mañana hacer una pared, ya dejaba el trabadiente para poder construirla. Muy bien. ¿Se acuerdan de otro tipo de traba que habíamos hecho los ejercicios acá en el... Cuando tenés que levantar una pared, cuando tenés que formar una L, la traba para formar un una ángulo L. de 90. Bien. ¿Qué era lo fundamental siempre que estábamos levantando una pared? ¿Qué era lo fundamental que yo hacía hincapié que siempre tiene que quedar? ¿De qué manera?
derecha y bueno, y aparte el mejor canto del ladrillo. Buscar el canto y cómo tienen que quedar los ladrillos entre sí. Separados entre sí, la misma Separados entre sí, muy bien. ¿Y qué más? Trabado. Trabado. Fundamental, siempre tiene que existir una traba mínima. ¿De cuánto era esa traba mínima? en medio de Muy bien, de 1/4 de ladrillo. ¿Qué otra cosa más se le viene a la mente de todas las cositas que estuvimos viendo hasta ahora? A ver. La traba en T. La traba en T. Bien. ¿Cómo era la traba en T? ¿Se acuerdan? Tres cuartos, medio y 3/4. ¿Con qué arrancábamos? Con un entero de punta. No, ¿con qué arrancamos? Para hacer la T es un entero de punta. Bien. Sí. Miguel, ¿qué otra cosa se acuerda de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Las mezclas y los morteros. La planilla de las mezclas y los morteros. A ver, ¿quién me puede responder para qué servía esa planilla? ¿Qué utilidad le íbamos a dar? Porque hoy vamos a empezar a usar esa planilla. Cuando yo les dije la vamos a usar, ¿para qué? ¿Cuál es la función de esa planilla? A ver, Ernesto. Para saber qué mezcla debemos usar según lo que vamos a construir. Teníamos una función en la cual veíamos si era una traba de ladrillo, si era un revoque, ¿no es cierto? Teníamos varias opciones. ¿Se acuerdan si teníamos varias opciones? Según la aplicación podríamos usar uno u otro. ¿Había uno que era mejor que el otro o daba lo mismo el resultado final? Era lo mismo. Era lo mismo. ¿Están todos de acuerdo? Bien. ¿Qué más se acuerdan de una de las primeras cosas que vimos en las primeras clases? A ver si hacen un poco de memoria. A ver, Belén. Reconocimiento de materiales. El reconocimiento de materiales. Entonces, ¿qué recuerdan de los materiales que vimos en las primeras clases? A ver, Nicolás, ¿qué mencionó? No lo escuché, Nicolás. Las piedras. Las piedras, muy bien. ¿Qué tipo de...? ¿Teníamos distintos tipos de piedras? Piedra partida. Piedra partida. Canto rodado. Canto rodado. Bien, ¿se acuerda alguien de dónde provenía el canto rodado? ¿Qué era? ¿La piedra de dónde? Del río. Muy bien. ¿Qué otro tipo de materiales habíamos visto? A ver. Cascote. Cascotes, bien. Cal. Cal. Había, ¿cuántos tipos de cal? Dos tipos de cal. A ver si recuerdan los tipos de cales que teníamos. Cal hidráulica. A ver, María, cal hidráulica y Y la aérea. otra, cal aérea. Bien. ¿Qué más vimos? Cemento. Cemento. ¿El cemento cómo se dividía, Carlos? Albañilería y Portland. Muy bien. Cemento de albañilería y Portland. Y Arena. Arena. Y algo que es fundamental, que todavía nadie me lo mencionó. ¿Qué es? Era el detonante, digamos. Yo podía tener mezclado todas... El agua, muy bien. El agua, ¿qué producía el agua? ¿El proceso de qué? Endurecimiento. Endurecimiento de la mezcla. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Fraguado. Fraguado. Bueno, la verdad que no sé si queda algo más. ¿Recuerdan alguna cosita más ustedes? A ver, María. Ayer estuvimos midiendo con la manguera. Muy bien, María. Muy bien, María. Estuvimos... ¿qué fue lo que estuvimos haciendo precisamente ayer? Trasladando medidas. ¿Trasladando medidas con qué? Con el nivel manguera. Con el nivel de manguera. ¿Se acuerdan así rápido el método que aplicamos? ¿Cómo era? Así, con pocas palabras, mencionar cómo era el método. Medida con el metro. Lo primero que hacíamos, ¿qué era? Sacábamos una medida con el metro. Bien. Después, Hacer la marca. hacíamos la marca, una medida al azar. No nos importaba. Nosotros tomamos, por ejemplo, 1 metro. Después, ¿con qué continuábamos? Tratamos de nivelar la gota del agua. Primero, ¿qué hacíamos? Antes de eso, llenábamos la manguera. Claro, sí. El método para llenar la manguera, ¿se acuerdan cuál era? A ver, me interesaría que... Sacarle el aire a la manguera a medida que se va echando agua. ¿Cómo era ese método? ¿Cómo lo aplicábamos? ¿Qué herramientas utilizábamos? ¿Se acuerdan las herramientas? Utilizábamos ¿cuántos baldes? 2. 2 baldes. ¿Cómo estaban posicionados esos baldes? Porque eso es importante. ¿Se acuerdan de los vasos comunicantes? Bien. ¿Cómo estaban posicionados?
Que tenía agua más A ver, Ernesto, el que tenía agua más arriba, bien, Ernesto. ¿Y el otro? Un poco más abajo. Entonces, ¿qué hacíamos con la manguera? ¿En cuál de los dos baldes lo poníamos? En el balde con agua. ¿Y qué hacíamos después? Ocupábamos del otro lado. Bien. Y dejábamos correr hasta que se vaya, ¿qué? Todas las burbujas. Todas las burbujas. Muy bien. Continuamos entonces con Belén, que estaba explicando el método, Belén. Una vez que ya teníamos la manguera con el agua, ¿qué habíamos hecho, Belén? Tratar de nivelar la gota a la medida inicial. Muy bien. ¿Cuántas personas necesitaba yo para hacer ese trabajo? Como mínimo, ¿cuántas? Dos. eran? 2 personas. Bien. Ahora me interesaría, Lidio, que continúe con los pasos a seguir. A ver, una vez que teníamos la persona que marcaba, ¿la otra persona qué es lo que hacía, Lidio? Tenía que hacerte pasar la medida que sacamos a la otra punta con la manguera a nivel. Bueno, ¿cómo era? La persona que llevaba la manguera con la burbuja y lo posicionaba. Yo había hecho hincapié en algo fundamental que le dije. ¿Qué era lo fundamental para que esa marca quede bien? Girarlo sobre la altura de los ojos. Exactamente, eso es lo que quería escuchar. Una vez que la persona estaba posicionada a la altura de los ojos y consideraba que estaba en el mismo punto, ¿qué hacía? Le avisaba a la otra persona para que marque. ¿Cómo era el proceso de marcado? Digamos, la persona que marcaba, ¿qué herramientas utilizaba? Nivel. A ver. Marcador y nivel. A ver, Pablo. Marcador. Marcador. Y el nivel, ¿qué es lo que hacía con ese nivel? Después de que había hecho la marca inicial... Después de que había hecho una marca inicial, bien. Se colocaba el nivel sobre esa marca y bueno, lo nivelaba. ¿Qué características tenía el nivel? Digamos, me interesaría saber. Yo tengo el nivel, ¿qué tiene el nivel? Tiene 2 gotas. ¿Para qué son esas gotas? Para indicar el nivel correcto. Tienen 2 rayas en las puntas y bueno. Y la gota tenía que quedar ¿cómo? Centrada. Centrada. Entonces, la persona lo que hacía era... Primero, montar el nivel sobre la raya marcada. Bien. Y centrar la gota. Ahí trazaba una marca un poco más larga sin remarcar. Sin remarcar, fundamental. Muy bien, Pablo. Y un triángulo invertido. Un triángulo invertido, ¿eso era para qué? ¿Para qué usábamos esa marca? Para poder, ¿qué? Patrón. Identificarlo más fácil en la obra, ¿no es cierto? Aprender cosas que en la calle no vas a aprender nunca. Nadie te va a venir a enseñar las cosas. Para ayudar a mi vieja y a mis hermanitos. Yo estuve en la calle, lo único que aprendí a drogarme y a robar. Yo soy Luis, tengo 18 años y me apodo Stana. Yo soy Ángel, tengo 16 años y no tengo apodo. La calle me dieron una ayuda, porque si a mí nadie me hablaba, me habló Lidio, mis hermanos. Porque si no cambiaba, te dije, madre, la cárcel o la tumba no pasaba. Acá aprendí muchas cosas, levantar paredes, revocar, poner cerámica, otras cosas. Me emociona cuando toco la cumbia. Teníamos un grupo de cumbia, la resaca, pero ahora lo separamos. Igual vamos a armar otro, acá con mi Winder y con otros pibes más acá al barrio. Vamos a ver un cuadro que me permite saber, según el tipo de cerámica o azulejo que voy a utilizar, la cantidad de kilos que voy a gastar y el diente de llana que voy a utilizar.
Veremos los diferentes tipos de azulejos y cerámica con los correspondientes tacos y presentaremos como herramienta la llana. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo perfecto. Así que ahora vamos a hacer toda la explicación de qué tal, cómo le va. ¿Todo bien? Esta que es para azulejo. Esta para azulejo, exactamente. Esta para azulejo. Necesita poco pegamento. Claro, ¿no? Va acorde. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿ves? Consumo de pegamento. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, lo que vamos a ver hoy es la elección de... Vamos a hablar de la elección del revestimiento. Yo les quería mostrar, a ver si alguno me sabe decir, por ejemplo, qué es lo que tengo en esta mano. Azulejo. Es un azulejo. ¿Y esto? Cerámica. Un cerámico. Bien, tanto el azulejo como el cerámico se divide en dos. La parte del dibujo, lo que van a pisar o lo que va a quedar a la vista, es el esmaltado. Y en la parte de atrás nos vamos a encontrar con el bizcocho. La parte de atrás se llama el bizcocho, la parte de arriba es el esmaltado, que es lo que me ofrece la resistencia de la cerámica. Bien, a veces cuando uno va a hacer un trabajo o una obra, o ustedes mismos dicen, bueno, voy a comprar un cerámico, ¿por qué? ¿Por qué van y compran un cerámico o un azulejo? Porque les gusta, por ejemplo. Digamos, porque por lo general uno dice, me gusta el dibujo que tiene, O por ahí también para cambiar algo. para cambiarlo, para decir, tengo un azulejo, me gustaría, hace muchos años que está, me gustaría una cerámica más moderna. Bien, bueno, eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay que saber elegir qué tipo de cerámico va en cada caso. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en este lugar, que es un lugar muy transitado, que en la casa de algunos de ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo el tránsito que pasa acá que pasa por el dormitorio de ustedes, por decirles algo. Entonces hay que saber elegir la cerámica. Para saber identificar la cerámica, primero, cuando nosotros compramos la cerámica, la cerámica por lo general viene en caja, y en esa caja nos va a decir qué tipo de cerámica es. Si la caja... Uno de los datos importantes es que cuando yo compro cerámica, si compro 20 metros, por ejemplo, van a ver que dice número de partida en la caja. En una parte de la caja, la van girando, se van fijando, dice número de partida. Ese número de partida que sea el mismo en los 20 metros. Porque seguramente si yo compro 18 metros de una partida y otro, seguramente esos 2 metros que faltan son de otra partida, seguramente puedo encontrar una pequeña diferencia de color, me puede llegar a cambiar. Otra de las cosas importantes a saber es, ustedes van a encontrar unos dibujos, como los que yo les dibujé en el apunte de ustedes, que son una manito, va a aparecer una mano dibujada, recuadrada. Eso, ¿saben lo que es? Es el revestimiento de pared, puede llegar a ser un azulejo. Ahí le está diciendo que es un revestimiento de pared. Seguramente ese azulejo va a ir pegado sobre una pared. Cuando vean en la caja una manito, acuérdense siempre que va a ir, es el revestimiento de pared. Después tenemos otro tipo de tránsito. Si hablamos de tránsito liviano, van a encontrar dibujado en la caja un zapatito como una chinela, un zapatito de mujer. Eso es el tránsito liviano, que seguramente yo eso lo voy a colocar en el lugar de la casa donde menos transitado es, que es por lo general un dormitorio. Porque uno en el dormitorio, ¿cuántas veces va? A la mañana cuando se levanta, se cambia y después volverá a la noche, pero no es un lugar tan concurrido el dormitorio. Fíjense en el punto 3, tránsito normal. Tránsito normal, estamos hablando de una cocina, un living, un comedor diario, donde ya uno en la casa, por ejemplo, tiene mayor circulación. En la cocina uno va, viene, agarra cosas, está haciendo más uso del piso y ese piso se me gastaría mucho más si le pongo un tránsito liviano. Y por último, tenemos el tránsito pesado, que yo, por ejemplo, acá hice la acotación de local de negocio. El ejemplo acá donde están ustedes, que es una escuela.
Fíjense la cantidad que estamos en 4 metros cuadrados, la cantidad de gente que somos. Entonces, está ofreciendo otro tipo de resistencia este piso. Un lugar público, como les dije recién, un hospital, donde hay mucho fluido de gente, ahí es donde necesito reforzar con la cerámica acorde. Bien, así que eso quedó bien claro. Bueno, ahora yo acá... Una pregunta, te agarró. Sí, Pablo. Con el tema del peso sobre la cerámica, o sea, si vos podés tener un living que tiene muchos muebles o tiene pocos muebles y pesados, ¿qué tipo de cerámica le pones? ¿Guardas la misma relación? Bueno, si usted me está diciendo que tiene muebles muy pesados, digamos... muebles normales. Muebles normales, sin ninguna duda, es un tránsito normal, digamos. Bien, yo acá, pueden avanzar a la carpeta también, está este cuadro de llanas y pegamento. Esto también es parte del presupuesto, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, van a saber cuántos metros cuadrados van a colocar. Y bueno, pero para presupuestarlo, yo tengo que saber, como dato fundamental, si tengo que comprar los materiales, cuántos kilos de material voy a necesitar. Entonces, acá yo le armé una tabla que le estoy diciendo el consumo de pegamento por metro cuadrado. En un metro cuadrado van a entrar tantos kilogramos según, y fíjense, tipo de pieza a colocar. Vamos al primer caso, azulejo o cerámica base lisa. ¿Qué es un azulejo o cerámica base lisa? En este caso tenemos el azulejo y si vamos a la parte de atrás, fíjense que la base es lisa, realmente tiene un pequeño dibujo que prácticamente ni al tacto se aprecia. Esa sería el cerámica o el azulejo base lisa. Ahora vamos a hablar de los dientes de las llanas. Me lo dejaron colgado. Sí, Rubén. ¿Qué es una llana? Una llana, bueno, una llana, yo acá les traje varios modelos. Esta es una de las herramientas que van a utilizar para la colocación y el estirado de la mezcla. Lo que quiero que aprecien es el dentado de las llanas. Vayan pasándolo, por favor, y vayan apreciando. Que todos tienen un dibujo con distintas medidas. Por ahí va a ir pasando el material. Esa llana, por ejemplo, para este caso, azulejo de cerámica base lisa, estamos hablando de un diente de llana de 4 por 4 milímetros. Si no me equivoco, es la llana que ahora le pasan a Pablo. Es esa llana que tiene 4 milímetros por 4 milímetros. Lo que va a servir es para saber la separación exacta que yo necesito a la hora de colocar el pegamento. Y acá, para completar la tabla, si yo voy a colocar azulejos y quiero saber cuánto gasto por metro cuadrado, yo ya les di un valor que son 3 kilogramos. Ahora vamos a ver otro caso. Quiero que se fijen, cerámica con tacos de hasta 1,5 milímetros. Sí. ¿Qué es un taco? ¿Qué es un taco? Bueno, es muy buena la pregunta. El taco, ¿ven estos salientes que tiene la cerámica en la parte de atrás? ¿Lo alcanzan a ver? Esos son los tacos. Según el fabricante, es una separación, si ustedes lo miran así de costado, es la separación esta. En algunos casos va a tener 1,5 milímetros de espesor, en otros va a tener 3,5, en otros va a tener 5,5. Quiero que se fijen que son distintos, son distintos los tacos. Ven, por ejemplo, esta es una cerámica gruesa, pero fíjense en el taco. Es de 1,5 milímetros de espesor, es prácticamente nada. Entonces yo tengo que, no por el grosor del cerámico, quiere decir que yo la voy a poder colocar en un lugar que sea de alto tránsito, porque esta cerámica, precisamente, que al verla parece tan gruesa, no ofrece mucha resistencia. Por eso se las traje. Bien, entonces, ¿quedó claro lo de los tacos? Muy bien.
Entonces, fíjense, cerámica con tacos de 1,5 milímetros, ya el diente de llana va a ser de 6 por 6 milímetros. Estamos hablando de esta llana. La anterior era esta. Fíjense, aprecien la diferencia que tenemos entre una y otra. También quería hacer otra salvedad. Fíjense que la llana tiene 2 caras que son dentadas y 2 caras que son lisas. Esto me va a permitir, con las caras lisas, estirar el material. Y cuando yo estiro el material, seguramente, si necesito un taco de 4x4, lo voy a cargar mucho más. Lo cargaré 6 o 8 milímetros. Y después, cuando voy a pasar la llana, voy a arrastrar todo el sobrante. Entonces dijimos que una llana de 6 por 6 milímetros me trae un consumo de pegamento de 4 kilos por metro cuadrado. Vamos a otra, cerámica con tacos de hasta 3,5. Voy a utilizar una llana de ya un diente mucho mayor, 9 por 9. Y el consumo de pegamento ya estoy en 5,5 kilos. Y por último, cerámicas con tacos de hasta 5,5 milímetros. Ya voy a utilizar un diente de llana de 12 milímetros por 12 milímetros. Y mi consumo de pegamento ya va a ser 7 kilogramos por metro cuadrado. ¿Quedó claro esta planilla? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Sí, una sola nada. A ver... los tacos supuestamente es para que se agarre el... Los tacos es para que tenga mayor agarre y con el rayado que le íbamos a dejar a la pared. ¿Se acuerda que teníamos que dejarle habíamos hablado de dejar un rayado? Bueno, ese va a ser el mordiente más el taco, se va a quedar fijo. Prender. Exactamente. Muy bien. Bueno, es importante que ustedes recuerden este cuadro de llanas y pegamento. Como los cuadros anteriores nos sirvieron para poder levantar la pared, este nos va a ser muy útil a la hora de ir y colocar el piso o la cerámica. Así que es todo por hoy, nos vemos la próxima clase. Vamos a hablar de la elección del revestimiento. Tanto el azulejo como el cerámico se divide en dos. La parte del dibujo, lo que van a pisar o lo que va a quedar a la vista, es el esmaltado. Y en la parte de atrás nos vamos a encontrar con el bizcocho. Tránsito normal, estamos hablando de una cocina, un living, un comedor diario. Tránsito liviano, que seguramente yo eso lo voy a colocar en el lugar de la casa donde menos transitado es, que es por lo general un dormitorio. Y por último tenemos el tránsito pesado, que yo por ejemplo acá hice la acotación de local de negocio. El ejemplo acá donde están ustedes, que es una escuela. Una llana, yo acá les traje varios modelos. Esta es una de las herramientas que van a utilizar para la colocación y el estirado de la mezcla. Fíjense que la llana tiene dos caras que son dentadas y dos caras que son lisas. Chao. Hasta la próxima.